Un saludo para todos, ya estamos de regreso acá en Star Wars en corto. Mi nombre es Martín y hoy estamos a la intemperie, como en los viejos tiempos. Bueno, ¿qué queremos comentar? Hoy ya lo vieron por el título, es el más reciente episodio de The Bad Batch que se estrenó, perdón. No se estrelló para nada. Buen capítulo, buen capítulo. Se estrenó el día de ayer, 1 de febrero. La duración, pues ya lo saben, rondando los 20 minutos, 27 minutos, más créditos y entradas y todo lo demás. Más o menos unos 20 minutos efectivos de video y de contenido. Y bueno, primeramente decir que mejora mucho de los últimos dos episodios que habíamos visto. Y hacer una anotación. Aunque acaba siendo un capítulo de relleno, también podríamos considerarlo de relleno, porque pues no avanza prácticamente en nada la trama. Hay algunos destellos de cosas que podrían enfilarse para futuros episodios. Pero bueno, es un episodio de relleno muy interesante, muy divertido, con bastante información y bastante entretenido. Digo, hay de relleno a relleno y los últimos dos episodios no lo habían hecho nada bien. Este mejora significativamente. Bueno, ¿qué más es? ¿Qué más vamos a ver en esta serie? Más que misiones y misiones y misiones hasta que sobresalga por ahí una trama más profunda, que es lo que vamos a comentar ahorita más adelante. ¿Qué sobresale de este episodio? Por supuesto, ver a este personaje Gunji, que es un niño Jedi, que es un Wookiee niño Jedi, que ya habíamos visto en algún arco de una temporada de The Clone Wars, que es muy interesante porque en este arco veíamos a una serie de niños Padawans que iban acompañados por el maestro Yoda y Ahsoka Tano, iban de camino a buscar su cristal Kyber y viven una aventura ahí. Y sobresale mucho este Wookiee porque a la hora de decidir cómo armar su sable, él obviamente ahí hacían la aclaración de que cada Jedi pues decide cómo es la empuñadura de su sable, y él había decidido que fuera de madera, que fuera algo mucho más clásico, que iba con su especie o con su raza. Era muy interesante. Pues ese personaje lo vemos aquí en este episodio de The Bad Batch, que bueno, de alguna forma pues nos dice que hubo muchos más sobrevivientes de los que pensamos de la Orden 66, entre Padawans y otros y Jedis maestros, y que pues por ahí se regaron por la galaxia. ¿Qué pasa en el comienzo del episodio? Ya saben, The Bad Batch tiene que ir a entregar un paquete. Son el Uber Eats galáctico de esta temporada. Sid los manda con esta, que ni siquiera recuerdo, es como una unión de robots que se dedican al tráfico de cosas, a movimientos ilícitos. Que pues vemos como The Bad Batch están entregando un paquete, mientras Omega y Echo se quedan en la nave, y ya saben que Omega es bastante curiosa, y entonces pues está ahí al pendiente de qué sucede, y ahí es cuando ve, se nos está metiendo aquí el campanario. Miren, andamos en la intemperie y se nos está metiendo. Breve pausa, ya dejaron de repicar las campanas. Y bueno, retomamos lo que estábamos comentando. Omega ve cómo tienen sometido a Gunji, y pues obviamente decide rescatarlo. The Bad Batch decide rescatarlo y llevarlos con ellos en su nave. Gunji obviamente no les tiene tanto aprecio a estos clones, aprecia que son clones, tiene una conexión inmediatamente con Omega. Con los clones no tanto, por bueno, obviamente haberlo visto en lo que sucedió en la Orden 66, que ya vimos a estos mismos clones interactuar con eso. Recordemos que al principio de la primera temporada vemos cómo interactúan con un joven Kanan Jarrus, que muy a mi pesar ese comienzo se contradice con los cómics que ya habíamos tenido de Kanan Jarrus, pero bueno, ahí lo vemos. Entonces es interesante, sobre todo también sobresale mucho la actitud de Omega, ¿no? Que se ve sorprendida cada vez que este personaje utiliza sus maniobras o sus poderes Jedi.
Porque pues recordemos que pues técnicamente yo creo que Omega nunca había visto un Jedi en acción, ¿no? Entonces queda como que atrapada y fascinada por todo lo que hacen. Y bueno, después de que se libran de esta base de robots, pues deciden llevarlo a su planeta, a Kashyyyk. Y ahí es donde empieza pues una aventura pues más profunda, más analítica. Y cabe recalcar que este episodio se basa en episodios que ya estaban, ya inclusive había renders un tanto primitivos, pero ya existían, de lo que iba a ser la séptima temporada de Clone Wars. Ahí fue donde vimos introducida The Bad Batch. Este arco sería más un tema como que introductorio de cómo los separatistas tomaban Kashyyyk. Aparecería Yoda, aparecería Chewbacca, aparecería parte de lo que ya vimos en el episodio 3. La verdad es que el regreso a Kashyyyk pues nos remite mucho a esa parte de Star Wars, la parte en la que Yoda está ahí en Kashyyyk y cómo vemos a los separatistas peleando contra los Wookiees, ¿no? Entonces, bueno, vemos que regresan a un planeta un tanto desolado, y tienen conflictos de si regresar o no, porque ahí va a estar el imperio, y se empieza a sembrar esta nueva semilla que ya hemos visto desde el principio de la temporada, que es que, bueno, The Bad Batch está al margen o quiere mantenerse al margen de todo lo que sucede, pero pues tiene digamos, esta encrucijada de si participar o no en contra del imperio, porque están viendo a claras luces que hay temas, hay problemas ahí con el imperio, pero bueno, eso es parte de lo que se va sembrando. Vemos cómo llegan y encuentran a los Trandoshianos, que recordemos que son como que pues técnicamente enemigos mortales de los Wookiees porque su planeta está muy cercano, y vemos cómo han apoyado al imperio y han tomado prácticamente pues parte del planeta, han escarbado, han extraído sus recursos, y bueno, The Bad Batch se dedica ahí a cuidarlo. Está este tema de las figuras ancestrales que ellos veneran, así como parte de la naturaleza del planeta. Y bueno, vemos cómo pueden llevar a Gungi con una pequeña aldea que está ahí donde pues empieza a ser más reflexivo el capítulo. Esto es interesante porque bueno, pues hablan de los Jedi, hablan de cómo el imperio pues está haciendo atrocidades en todos los planetas, hablan de cómo la naturaleza cuida a los mismos Wookiees, y tiene una conexión muy particular con los árboles. Inclusive llega un momento en el episodio donde dicen, bueno, pues sabes que hay que meditar con los árboles, hay que pedirles consejo, y el mismo Gungi, con esta conexión que tiene además con la fuerza, dice, los árboles tienen un plan. Entonces, para repeler a estos Trandoshianos y aparte del imperio, pues obviamente se valen de todo el entorno natural del que están rodeados y del que sacan ventaja para vencerlos. Además de que bueno, The Bad Batch decide quedarse a pelear al lado de los Wookiees, porque bueno, pues dicen que han sido sus aliados desde que peleaban con la República, y ahora pues no será la excepción. Entonces pues vemos esta participación, vemos esta reflexión de pues cómo un pueblo con sus tradiciones, con su naturaleza, pues a veces es devastado por un mal llamado progreso o bienestar común, que en este caso es interpretado prácticamente por el imperio. Y la verdad es que interesante, profundo. Creo que este episodio, como les decía, a pesar de que es de relleno, pues lo vemos bien redondito. Seguramente esto se retomó de esos argumentos que se tenían para la temporada de Clone Wars, que ya no pudo ser, que acabamos viendo pues prácticamente otra temporada. Pero bueno, pues de aquí se retoman, y eso pues parece ser que lo están volviendo a traer Dave Filoni y Corbett para estas temporadas de The Bad Batch. Interesante, bueno, más redondito el episodio. Ya vamos en el episodio número 6. Ya está avanzando esta temporada. Vamos a la mitad, si no, bueno, falta un poco para la mitad, pero ya casi estamos ahí. Interesante lo que sucedió esta semana con The Bad Batch. Así es que bueno, eso es todo por el día de hoy. Yo me despido, nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.